Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, nos da gusto saludarlo en esta sección de conversación enorme, hoy muy especial, porque estamos asistiendo a una convención de Acompaña, esta agrupación que en Chihuahua coordina nuestra amiga y colaboradora Belia Rojas, y que hoy tiene una cita muy importante por la presencia de exponentes y conferencistas, analistas de primer orden, no solamente en México, sino a nivel internacional, en la materia de duelo, de suicidio y de adicciones. Esta nueva pandemia que nos está sacudiendo particularmente en Chihuahua, desde luego en el resto del país y en el mundo, porque el índice de suicidios, de adicciones y de duelos se han incrementado de una manera exponencial. Sin más entonces, para sacarle todo el provecho a este tiempo de la conversación y a los invitados que vienen de México y del extranjero, vamos a presentarlos en orden. Tenemos la presencia en esta conversación con Omnia del doctor Jorge Montoya. Él es especialista en duelo, pero es de origen colombiano. Reside en su país, estamos platicando con él previamente, y viene a México a aportar sus conocimientos y la utilidad de lo que ha sido su experiencia en esta materia. También está el doctor José Manuel Castrejón. Él es especialista en adicciones y prevención del suicidio. Ad hoc también con esta fecha, porque en Chihuahua, lamentablemente hay que decirlo, el nivel de adicciones y la presencia del fentanilo también se ha hecho presente de una manera muy grave. Y desde luego y muy especial, Maite Herrera es presidenta de la Fundación Que se escuche fuerte mi grito, con una experiencia propia, un testimonio propio que aquí vamos a comentar para que usted tenga un panorama más amplio y si tiene alguna relación o alguna asociación con estos temas que sea de utilidad para usted. Es el ejercicio periodístico que podemos sacarle el mayor provecho posible. Sin más, saludo en este orden al doctor Jorge Montoya. Me gustaría empezar con él preguntándole cómo está ahorita, cuál es hoy por hoy, dentro de toda la experiencia que usted ha acarreado, estadística, el problema que estamos viviendo en el tema de duelo a las víctimas. Pues buenos días, muchas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a Chihuahua por habernos recibido tan amorosamente y Acompaña, por supuesto, por estos 15 años que llevamos trabajando. Bueno, pues uno se pone a pensar con las tasas de suicidio que uno esperaría que todas las estrategias, ¿no? Todo lo que hacemos por la prevención, pues diese resultado, y resulta que las tasas crecen y crecen y crecen. Y están creciendo sobre todo en edades cada vez más tempranas, ¿no? Que nos llevan a una sorpresa enorme. De hecho, será el tema que hablaremos hoy. Y a mí siempre me ha preocupado el hecho de que, en mi experiencia, yo llevo trabajando con duelo como 35 años, y con duelo infantil casi lo mismo, porque siempre trabajé con niños, como la mayor parte de esas pérdidas en la infancia que nunca fueron atendidos se reflejan un poco en la adolescencia y en la vida adulta. ¿Cómo no? Tenemos en promedio, dice la Organización Mundial de la Salud, las estadísticas son más o menos parejas, entre 700, 800 mil personas al año que fallecen por suicidio y siguen aumentando en algunos países, en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Algunas hablan hasta de 1 millón de personas, pero la cuestión es que por cada persona que se suicida, las estadísticas, dependiendo pues un poquito de los países, porque uno tendría a pensar que el suicidio es más común en los países pobres, y resulta que en este momento Corea del Sur es el país con más altas tasas de suicidio. Superó a Japón y su bosque del suicidio, ¿no? O sea, es una cosa sorprendente, el paradigmático, ¿no? Entonces, por cada persona, entre 25 y 30 más o menos lo intentan. O sea que si realmente lo hubiesen conseguido, tendríamos alrededor de 30 millones de personas que mueren por suicidio. Muere más gente por suicidio que por el COVID, que por el SIDA, que por un montón de cosas, ¿no? Entonces la verdad es que sí es muy alarmante, y eso nos debe hacer pensar en cuál es la efectividad de lo que estamos haciendo como prevención. Como les digo, yo soy de la opinión de que mientras no vayamos a la raíz del mal, y en mi opinión la raíz del mal está en la problemática de la infancia, que nunca ha sido atendido. Por eso cada año, digo yo, este es el año del reconocimiento del duelo infantil. Se sabe muy poco y se cree que
los niños no les pasa nada y la verdad es que las consecuencias son graves, empezando por una de las cosas más comunes, ¿no? El abuso sexual, ¿no? Que produce un daño absolutamente desastroso, y lo que son la pedofilia es una cosa que está a la orden del día, creciendo cada vez más, ¿no? Entonces es bien alarmante este asunto. Es muy alarmante. Usted hablaba al principio de estrategias y la realidad nos da un panorama cada vez más grave. ¿Por qué estamos fallando? ¿Quién está fallando? Aparte de la sociedad que estamos fallando, evidentemente todos, no somos un sistema. No podemos decir el gobierno está fallando porque en el caso de México pues tenemos un gobierno que no funciona, que es indolente y que es clientelar en la materia populista, pero eso es de otro género de pregunta. Pero ¿por qué no funciona la estrategia? Yo creo que nos falta... Y me gustaría particularizar en Sí. México, obviamente. Nos falta un poco de corresponsabilidad, porque el suicidio no es del Estado, no es de los servicios de salud mental, es algo de todos. Y nosotros vivimos en una sociedad, en todo el mundo, que nosotros llamamos una sociedad del Minotauro, ¿no? Que vive con el síndrome del Minotauro. Eso le ocurre a esas personas, no a mí. Y mientras no me ocurra a mí, yo no voy a hacer La nada. ley de la compensación, mientras no me toque a mí, no hay problema. No hay problema. Entonces, nos falta mucha más corresponsabilidad, porque esto sí es un ejercicio de todos juntos. Uno solo, no hay un solo justificable que sea el causante de esta situación. Pero sí, cuando analizas, y es algo que haré yo esta tarde, analizar todas las estrategias que se ponen en funcionamiento en el mundo. Y, por poner un ejemplo, limitar el acceso a los medios letales. Y yo me acuerdo, curiosamente, en la pandemia, que fue un muchacho a una farmacia a solicitar un antibiótico. Y le dijeron, ¿dónde está la fórmula? Y dice, no, yo no tengo fórmula. No, señor, entonces no le puedo vender el antibiótico. Bueno, y se fue a la armería, necesito un fusil AK-47. Tómese, muéstrame su documento, tome, señor. O sea, es mucho más fácil acceder a un arma letal. Y además, a los que les venden armas, nunca se les ocurre hacerles un análisis de si este sujeto tiene una predisposición o tiene un rasgo que nos indica que tiene un trastorno en el control de los impulsos. Nunca se hace eso. No. La otra cosa, bueno, limitar el acceso a los edificios, que unas puertas rotatorias, no sé qué diciendo, bueno, pero a ver, si no necesitas un edificio de 25 pisos para tirarte, como que te tiras del tercer piso, te puedes morir, ¿no? Te le tiras al metro, bueno, todo lo que se hace. Aquí en Chihuahua se están tirando del puente aquí, el periférico. Sí, pues es que los puentes son famosos espacios, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, el acceso, por ejemplo, a los raticidas, ¿no? A los organofosforados, que la gente se intoxica. En Colombia, por ejemplo, que es un país tan minero de oro, y aquí lo es, el acceso al cianuro, perdón, pues es fácil, tú compras cianuro y te compras tu pastillita y no te ponen problema, ¿no? O sea, a eso me refiero. Uno se pone a ver, sí, las estrategias están muy bien en el papel. Otra, que educar, entrenar, capacitar a agentes sociales en la atención de las personas deprimidas, en la atención sobre el suicidio, el riesgo de suicidio y todo eso. Y uno dice, a ver, tú que vives en esta colonia, en esa junta de acción social o comunitaria, no sé cómo se diga aquí, te han llamado a invitarte a una plática sobre el suicidio, diciendo, pues no, es que ni siquiera sabía que existía una junta local. O sea, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando, y yo creo que las intenciones son muy buenas, pero si fuésemos efectivos, las tasas de suicidio deberían de reducir. Por ejemplo, mayor control al consumo de alcohol y drogas. A ver, ¿realmente tenemos menos alcohólicos y menos adictos? No más. Pues no, al contrario. O sea, algo estamos haciendo mal y teníamos que no dejar de hacer lo que estamos haciendo, por supuesto, pero hay que como revolcar un poquito más las cosas, a ver dónde se estamos fallando. Como que el nuevo individuo está entrando al mundo en un arquetipo diferente de individuo, cuya medición estamos leyendo en algunos reportes científicos más fiables. Estamos avanzando y caminando, por ejemplo, 25% más rápido que hace algunos años. Estamos teniendo un problema de ansiedad muy notable que se ve, por ejemplo, en un semáforo. Se pone el verde, no arranca el de adelante porque está con el celular, y se vienen las mentadas de madre, en el caso de la expresión mexicana, ¿no? Sí. Y entonces se hace el problema y devienen problemas hasta de homicidios. O sea, estamos llegando a escenarios realmente aberrantes y realmente catastróficos por las estadísticas, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir platicando. Ahora saludo al doctor José Manuel Castrejón.
especialista en adicciones y prevención del suicidio. El caso de las adicciones, doctor, vuelvo a reiterar lo que comentamos en la presentación de ustedes y usted en lo particular. Chihuahua, vuelvo al tema, presenta una estadística, usted lo sabe, muy alta en adicciones. ¿Qué es lo que está pasando en ese tema? Porque ya también últimamente corren por las calles de Chihuahua el problema de cantidades muy fuertes de fentanilo. Y es letal. Lo que tradicionalmente ha sucedido con Chihuahua es que se encuentra en la frontera del mercado más grande del mundo de consumo. Y es interesante porque estamos hablando de un fenómeno global que se extiende y permea las fronteras. Es un fenómeno también cultural, es un fenómeno también arraigado en el rompimiento de las estructuras familiares, en una cultura de lo inmediato, de la confusión entre el placer y la felicidad. Estamos hablando también de un fenómeno que pareciera ser es característico del mundo posmoderno. Ya ni siquiera un problema que afecta a un grupo, a veces de personas marginadas, sino podríamos hablar de hoy de un fenómeno de adicciones que ya no solamente se limita a sustancias, curiosamente, sino que tiene como muchas expresiones. Hablamos del juego patológico, de los trastornos alimenticios, hablamos de personas que se autolesionan, hablamos de situaciones que ocurren con la violencia, etc. Lo interesante de esto es que todas estas formas responden a una serie de expresiones en las emociones. Usted lo refiere con mucha precisión, que se vive un ambiente donde la tensión, el estrés, la ansiedad, la depresión, pareciera ser que son las epidemias modernas, sobre todo post-COVID, ¿no? Por supuesto. Ya mutaron a una pandemia. Y estamos hablando de que una proporción muy elevada de nuestros jóvenes hoy en día expresan crisis de ansiedad, crisis de depresión. Las estadísticas son impresionantes. 1 de cada 4 chicos hoy en día, adolescentes, que debería ser una etapa maravillosa de la vida, de ilusiones, de oportunidades, viven en un estado de depresión. Revisaba una estadística oficial por parte de la Secretaría de Educación Pública de los bachilleratos. Y resulta que el 46% de los jóvenes en bachilleratos expresan en algún momento pensamientos de no vivir, por ejemplo. Y esto tendríamos que llevarnos a reflexionar como sociedad qué está pasando con estas nuevas generaciones. Pero estamos en un escenario en donde pareciera ser que el drogarse, el escaparse, y a veces con drogas legales, ilegales, con fármacos, con muchas cosas, se está convirtiendo como una necesidad de sobrevivir en un mundo lleno de tensiones y vacíos. Así es. La evasión. Esa sería la explicación por la cual se está incrementando, porque en el fondo hay un gran sufrimiento, hay un gran vacío, hay muchas situaciones de crisis, de dolor emocional que viven amplios sectores en nuestra sociedad, en este mundo posmoderno. Y que vienen, como decía el doctor, desde la raíz de la infancia, ¿no? Donde los niños entran en otro paradigma muy, muy peligroso y con él crecen odiando a la sociedad, queriendo vengarse de ella. Hay 2 momentos centrales en estas heridas. Podemos hablar de heridas. El primero se refiere a la dinámica del apego. Los seres humanos nacemos, digamos, nos terminamos de formar el desarrollo embrionario 2 años afuera, porque el tamaño del volumen craneal no permitiría nacer al final del desarrollo, como puede ser otras especies. Esto nos vuelve en extremo vulnerables durante los 2 primeros años a todas las experiencias que se viven. Ya hablamos hoy en día de la teoría del apego. Si por alguna razón este pequeño... ¿Es la teoría o de quién es? Del apego, Siegel. Okay. Bowlby también es. Sí. Estamos en este escenario donde los chicos al nacer son muy vulnerables, requieren de un cuidado, requieren de un contacto, requieren de vivir una sensación de expresión
de seguridad, de confianza, con la mirada, con el calor, con el abrazo, con el afecto, con el cuidado, con la respuesta amorosa de la familia. Y lamentablemente estamos en escenarios donde los chicos no crecen en este abrazo de los padres, de la madre, de los cuidadores. Están muy ocupados, ahora trabaja mamá y papá, los chicos están en guarderías. Y este apego va a generar, si no se da de manera adecuada, una sensación de desconexión, de inseguridad, de vacío, de inseguridad ante la vida, de tal manera que esto va generando huellas profundas. Los otros aspectos que también conviene hablar, ya lo dice el doctor con mucha claridad, los problemas de las experiencias adversas en la infancia. Es un tema que hoy en día se está estudiando mucho, y es que cuando vamos creciendo en situaciones de vulnerabilidad, sea por un solo hecho, como podría ser un caso de abuso, o algo que se va dando de manera continua, como el maltrato psicológico, por ejemplo, que ahora es tan común en esta dinámica de violencia, se va generando una huella. Hoy en día los neurocientíficos saben que cuando un pequeño crece en estos contextos, su sistema límbico, donde se encuentran las emociones, no se va a desarrollar, de tal manera, por exceso de cortisol. De tal manera que este sistema emocional va a ser hiperreactivo. ¿Qué significa esto? A lo largo de la vida de las personas van a estar viviendo en una situación continua de ansiedad, de miedo, justo lo que usted describía al inicio de esta entrevista con mucha claridad, siempre hiperreaccionando a los estímulos, ¿no? Es una persona que le tocan el claxon, se siente violentada, se para, golpea, escapar, porque en su mente defensiva entra en un estado de sobrevivencia donde sus emociones en ese momento controlan su vida, y esta persona, al revivir esta experiencia de ser vulnerado, y a veces por cosas tan sencillas, es capaz de reaccionar en un estado de sobrevivencia matando a alguien. Es decir, la mayoría de las personas que cometen un delito de este tipo, la gran mayoría no son psicópatas, son personas muy lastimadas en su vida, que hiperreacciona su sistema emocional ante situaciones traumáticas. Lamentablemente vivimos en un mundo donde todas estas formas de traumatizar, sobre todo a los niños, son muy frecuentes, son muy comunes, y pareciera ser que hasta están normalizándose. Eso es lo más grave, lo que usted acaba de decir, todo se normaliza, ¿verdad? Entonces hay una gravísima ausencia de los sentimientos más nobles y virtuosos de la gente, el cariño y el amor, ¿no? La calidez, la protección, la compañía. La conexión. La conexión. El amor. El amor. Este encuentro. Al final, ¿qué está buscando una persona que está consumiendo drogas? Es curioso. Han entrevistado a algunas personas, usuarios de heroína y de fentanilo. ¿Qué sientes? Siento el calor y el abrazo de una mamá que nunca tuve. Y es curioso porque el efecto en general de las sustancias es provocar en el cerebro una reacción de la dopamina. Y la dopamina es una sustancia de la felicidad. Y entonces, digamos que esta ausencia de formas naturales de experimentar la felicidad está llevando a la sociedad a buscar formas químicas vacías, por supuesto, que terminan atrapando, de felicidad y de conexión. Es decir, en gran parte el inicio en el consumo de sustancias es por buscar un contacto, y lo vemos con una persona que consume alcohol. ¿Cuál es su efecto? Abrazar a alguien, decirle te quiero, eres mi hermano. Se pone muy cariñoso, ¿no? Que sale de la otra otra parte manera, del individuo, de la ansiedad del amor. que de otra manera no lo va a expresar, ¿no? Por ahí, adicción a alfa privativo de adicción. Hay una regla en general en las personas que tienen estas situaciones de riesgos, y es que no puedo expresar lo que siento. Sí, somos una especie de sociedad analfabeta de las emociones. A veces las personas van creciendo en esta dinámica de maltrato con un acuerdo para sobrevivir, es decir, no hablo, no lloro, no expreso, no digo. Y es curioso porque es una explosión interna, ¿no? interna que se vuelve violencia hacia adentro. ¿Y qué encontramos en las personas que viven en estas dinámicas de sufrimiento? A veces son incapaces de decir, es que siento mucha inquietud, como que, pero a ver, descríbeme qué pasa. ¿Qué estás sintiendo? Ponle nombre.
y no sabemos ponerle nombre a algo tan básico como describir una emoción, por lo tanto, mucho menos explicar mis vacíos. Es algo impresionante. Mexicano, sí. No, nos enseñan a no sentir, sobre todo si somos varones. Al ambiente actual, que ahora sí podemos responsabilizar al gobierno, ya no propiamente a la sociedad. La polarización, que es el principal pecado de este gobierno. Odiarnos entre sociedad para sacar un dividendo. O sea, el odio por delante como una estrategia política de manipulación, lo cual es verdaderamente algo muy deleznable, pero es lo que tenemos desafortunadamente. Y lamentablemente funciona. No funciona, todos nos odiamos. Porque tú eres fifí conservador. No hay un punto medio para poder equilibrar lo que está pasando en México. Yo creo que esto abona mucho lo que está diciendo. Bueno, y lo que está pasando es que este discurso que abona a la división, a la polarización, al final recurre a las emociones. Amor-odio. Y recurre a las emociones. Y hoy sabemos algo, que la mejor estrategia de manipular a las personas, a la sociedad, es el miedo. Es el miedo. Como la vacuna, ¿no? Miedo. Sí. Vacúnate porque te vas a morir. Oye, pegamos vacuna y cómo se murió la gente. Eso es otro problema. Y lo saben estos manipuladores sociales. Así es. Vamos a cerrar este primer bloque, aprovechando para presentar también a Maite Herrera. Ella es presidenta de la fundación Que se escuche fuerte mi grito. Nosotros la conocimos gracias a una entrevista que tuvimos con Belia Rojas aquí en Chihuahua, ya para irnos introduciendo a una compañía que nosotros como medio, pero estamos aquí, nos interesa mucho. Hay que preocuparse para verdaderamente ocuparse de algo que nos va a afectar a todos como sociedad, porque volvemos al punto que decía el doctor, pues a mí qué, a mí no me afecta que la vida se vaya por su mientras no me afecte, pero te está afectando indirectamente para llegar después a un plano directo. Maite, también bienvenida a Chihuahua y esta conversación con Omnia en ese primer bloque. Gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. Ya he estado en Chihuahua, en el último mes estuve aquí y estoy muy contenta de estar en Acompaña también. Muchas gracias. Oiga, tengo que preguntárselo, porque ya también, aparte de lo de Bailey, la descripción, tuvimos que hacer un video que vimos en internet muy, muy, muy fuerte, muy estrujante, pero muy maduro por su parte, ¿no? Y yo empezaría yo creo que cambiar un poquito la tónica de lo que usted ha venido exponiendo y testimoniando en su caso, hacer la pregunta un poquito a la inversa, ¿no? ¿Qué le produce a usted al dirigir a una fundación que se escuche fuerte mi grito, hablar de lo que en su experiencia fue un hecho para poder llevar este grito al máximo posible de la gente, principalmente quienes están en esa situación tan adversa y peligrosa y que finalmente puede consumarse, como fue su caso? ¿Qué le produce a usted reiterar su caso para que su grito se escuche? ¿Y si se escucha fuerte su grito o va al vacío? No, sí se escucha. A ver, platícanos. Yo soy una convencida que hablar salva, porque yo lo he vivido en carne propia. Yo respeto a los papás que han perdido a alguien por suicidio, su deseo de no hablar. Pero yo siento que si yo no hubiera hablado, yo me hubiera ahogado. Y yo lo veo todos los días en los grupos de WhatsApp o en las salas de Zoom, como los jóvenes, el primer paso para la sanación es hablar. Ya después ellos, porque al hablar no solamente se salvan ellos, es lo que yo les digo. Cuando tú hablas, tú empiezas a salvar a otros, porque siempre va a haber alguien que se va a conectar con tu caso. Sí, el caso de cuando yo hablé, hubo muchos papás que se conectaron con mi caso, de que dijeron, híjole, a lo mejor mi hijo sí está hablando en serio. Y yo les digo a los jóvenes, no es que tus papás no te quieran, es que como padre no quieres que la muerte toque tu casa, no te quieres imaginar que la muerte va a entrar a tu casa, entonces tú no quieres tocar ese tema. Entonces tú piensas, a mí no me va a pasar, ¿sí? Entonces los papás que han vivido, que los jóvenes les dicen, no, siento ganas de morir, y los papás no lo creen. Pero Maite, eso es no sé en qué porcentaje de los casos, porque la mayoría no lo avisa, lo hace. Pues no sé, aquí los doctores son expertos, pero yo tengo muchos casos que los jóvenes expresan que no tienen ese apoyo de sus padres. O sea, es que ellos no hablan directo, o sea, muchas veces no lo dicen. Su hijo usted, ¿no? Pero yo también les digo a los jóvenes, necesitamos de ti porque estamos fallando, no estamos encontrando la manera correcta de ayudarte. Entonces necesito que lo digas con todas tus letras, y así les hablo. Necesito que digas a tus papás, que les digas, siento deseos de morirme. O sea, que lo digas con todas tus letras, porque
ellos muchas veces están tratando de proteger, porque a mí me dicen, es que yo no quiero mortificar a mi papá, y le digo, ¿cómo? Si llega a pasarte algo, pues es peor, entonces dilo con todas tus letras. Si tu papá te dice, échale ganas, no te enojes y te vayas. Quédate y dile, papá, no me sirve echarle ganas. Si fuera de echarle ganas, pues ya hubiera hecho algo. Empieza a haber un despertar también de parte de los papás y un miedo. Y la intención no es meterles miedo. La intención es, y yo veo que una mamá me dice, es que mi hija ya tuvo 3 intentos de suicidio, con pastillas, por ejemplo. Y le digo, señora, ¿y cómo están las pastillas en su casa? ¿Usted las tiene bajo llave? No. Entonces, yo lo veo muy claro, pero yo no la puedo criticar, porque cuando tú estás como papá, no quieres pensar en eso, ¿no? Entonces, a veces se ve claro el problema. Yo ahora, ya con mi experiencia de estos 2 años, lo veo claro, pero a lo mejor si yo estuviera en el lugar de esa mamá, no lo quisiera ver tan claro porque no hablamos de la muerte. Tenemos mucho miedo a hablar de la muerte y es importante hablar estos temas. Es súper importante. Entonces, usted le preguntaba al doctor también que por qué hemos fallado también. Una de las partes es el estigma, que es un tema que no se habla. Hemos sido buenos nosotros en combatir enfermedades en México. O sea, varias enfermedades, hemos bajado la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Estoy segura que si no... Bueno, estoy hablando... Porque esto del estigma es en general, ¿verdad? Porque no solo es en México. Entonces yo estoy segura que si elimináramos el estigma sería un paso muy importante. Se acerca un papá conmigo, incluso un joven. Es que yo al psicólogo sí voy, pero yo no voy a ir al psiquiatra. ¿Y yo por qué? Porque yo no quiero depender de un medicamento. Entonces le digo, a ver, le pregunto al papá, si tu hijo le detectaran algo en el corazón, ¿le darías el medicamento? Claro, bueno, tu hijo depende de un medicamento. ¿Por qué satanizar al psiquiatra? Es un doctor, es un médico y muchas veces el medicamento te puede ayudar. Existe todavía más estigma hacia el psiquiatra y hay muchos casos que es necesario el medicamento. Entonces existe todo ese... Yo siento que el estigma es un problema muy fuerte, que ahorita apenas empieza. Yo he estado en universidades, y no voy a decir nombres, pero hay unas universidades muy abiertas, pero hay unas universidades que me invitaron a dar una plática y nos tenían en una sala y encerrados como para cumplir el requisito de salud. Pero el miedo de... Y otra cosa también, ahora que estoy en las universidades, ellos empiezan a implementar programas de semáforos, donde empiezan a detectar problemas en los jóvenes, donde se topan con paredes al momento que le hablan a los papás. Porque yo entiendo un papá que te hablan de la universidad y te dicen, fíjate que tu hijo, estamos preocupados porque presenta ideación suicida. Los papás, ¿cómo? Y a mi hijo lo van a etiquetar, y ahí es donde se topan con pared, porque los papás dicen, yo ya lo tengo en terapia. Entonces, es de entenderse ese miedo, pero hay que cambiar, porque se nos están muriendo los jóvenes, y es lo que les digo a los papás. O sea, y como hablaba el doctor del apego primario, qué lindo sería que tú llegues a tu casa y le hables a tu papá o a tu mamá y le digas eso y que te diga, ¿sabes qué, hijo? No entiendo lo que te está pasando, porque es la verdad, porque nosotros fuimos educados de otra manera. Sí. No podemos creer que un hijo de nosotros, por ejemplo, tenga deseos de morir porque terminó con la novia. Entonces, no te entiendo, hijo, pero gracias por tu confianza. Qué padre sería, gracias por abrirte, vamos a buscar una solución. Porque a veces como papás no queremos perder cara de, no tengo la respuesta, entonces tengo que quedar bien con mi hijo. No, es válido no tener la respuesta. Porque además si te dicen eso está súper difícil, es lo peor que te pueden decir. Pero hay que agradecerle a los jóvenes. Gracias por, igual con las adicciones. Qué lindo sería que tu papá llegara y te platicara lo que está pasando ahorita, porque hay papás que no tienen ni idea de las drogas adulteradas que hay ahorita. Por eso a los jóvenes hay que hablarles lo que está pasando. Te van a dar una tacha, ya no es lo mismo que hace 5 años que te dieran una tacha en una fiesta, porque ahora además te puede dar una depresión, el doctor es experto, pero te puede dar una depresión post-tacha, cosas que tienen que saber los jóvenes. Qué lindo sería que sean tus papás los que te digan. Híjole, muy bien. Bien, vamos a cerrar este primer bloque, vamos al segundo y último para también, ustedes tienen agenda. Regresamos para la segunda parte con el doctor en este panorama tan profundo que nos ha tocado vivir en estos tiempos. Regresamos.